Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Edín López. Actualmente trabajo para la Cooperación Técnica Alemana en el programa de Educación para la Vida y el Trabajo. Dirijo dicho programa que tiene un componente muy fuerte que es de formación y capacitación utilizando tecnologías de la información y comunicación. Ya hace aproximadamente 11 años hemos venido experimentando con una serie de herramientas y de estrategias que han servido para la formación de profesores, de directores de centros educativos del nivel medio, profesores universitarios y funcionarios del Ministerio de Educación, además de haber trabajado con otros ministerios y otras secretarías de otros países. Y pues el día de hoy lo que quisiera desarrollar es la educación a distancia utilizando redes sociales. Lo primero que me gustaría mencionar es que hacer educación a distancia no es solo tener una sesión a través de video, dejar asignaciones o tareas a través de las mismas y después esperar que los estudiantes regresen con esas tareas o las regresen o las suban a un lugar específico, sino más bien que tengan un acompañamiento de parte de los profesores, en este caso profesores universitarios, pueden ser de otros niveles también, pero me voy a centrar en el caso universitario, para poder desarrollar las competencias establecidas en un plan curricular específico. Y bueno, para esto necesitamos también materiales educativos mediados o diseñados para la virtualidad y, por supuesto, un modelo pedagógico pensado para esta modalidad. No es posible pensar en utilizar materiales y modelos presenciales completamente para la educación a distancia. Además, no se debería estar realizando estos procesos solo a través de videollamadas, porque tampoco es el caso, es decir, no podemos estar en una pantalla hablando y hablando frente a los estudiantes y que ellos puedan responder como si estuvieran en una clase presencial. Eso me parecía muy importante de abordarlo y de mencionarlo como un primer elemento para este tema. Y bueno, lo otro es que las redes sociales en este caso se han convertido en un vehículo muy interesante y muy importante para hacer educación a distancia. Ya son plataformas, por llamarlo de alguna manera, o infraestructuras asistidas por internet, ya diseñadas que están allí para un uso o aprovechamiento de parte de los educadores, y pues para ello se necesita la interacción de estos estudiantes, participantes o actores, como les quieran llamar, para poder desarrollar esos procesos educativos. Y estos estudiantes llegan a las redes sociales por intereses comunes y por eso es que se dan estas sociedades en el internet, digámosle, estas pequeñas comunidades en algunos casos o grandes comunidades en otras, según se vea, que comparten valores también. Y a partir de esa interacción que existe, ya se crean algunos elementos de valor o juicios de valor compartido. Eso es muy importante mencionarlo para tener una claridad o saber cómo utilizar las redes sociales. Ahora, para usarlas específicamente en educación o educación virtual, es necesario, como ya lo he mencionado anteriormente, tener claro un modelo pedagógico. Yo les recomiendo que tengan por lo menos 4 momentos en este modelo pedagógico. El primero debería ser cómo recogen los saberes o conocimientos previos de parte de estos estudiantes. Lo segundo es cómo van a hacer llegar estos nuevos conocimientos o facilitar estos nuevos conocimientos a este grupo de estudiantes. El tercero es cómo lo van a aplicar en la vida real. Al igual que la educación presencial, la educación virtual necesita que tenga sentido para la vida. Si no tiene sentido para la vida, es muy difícil que un estudiante lo vaya a adoptar y utilizar al día a día. Entonces, eso es muy importante. Y por último, hacer procesos o actividades más bien de metacognición, donde lo que se busca es que estos
estudiantes analicen y reflexionen qué se han quedado de estos procesos educativos en ellos mismos, para qué los van a utilizar, con qué fin, cómo han transformado algunos pensamientos que tenían de alguna manera fijos antes del proceso educativo. Y bueno, creo que esos 4 elementos son clave para poder desarrollar educación a distancia. También para la educación presencial, pero en este caso el tema es educación a distancia. Y por otro lado, ya que estamos hablando de redes sociales, sabiendo que existe una variedad bastante grande de ellas, yo recomiendo utilizar 3 redes sociales y agregaría una herramienta tecnológica más. La primera red social que recomiendo utilizar es Facebook. Facebook puede servir como una herramienta pedagógica, una herramienta para desarrollar y diseñar actividades de aprendizaje y de evaluación. WhatsApp también puede ser para lo mismo, pero yo lo vería un poco más como una herramienta académica, administrativa, para resolución de dudas, digamos que como un soporte a lo que estamos diseñando en el Facebook. Claro, puede ser complementaria, como ya les decía también. Ya más adelante les diré qué ejercicios o qué actividades se pueden desarrollar a través de cada una. Y Pinterest como una red social donde se comparten básicamente imágenes. Ahí tenemos una serie de tableros que podemos ir coleccionando o podemos ir conformando a partir de imágenes que uno encuentra en esa misma red social. Y la herramienta tecnológica que no es una red social, pero que creo que puede ser valiosísimo para esos procesos a distancia, es Google Forms. El Google Forms es una aplicación de Google que lo que hace es recoger información básicamente. Fue diseñada para hacer encuestas, pero en nuestro caso se puede utilizar de otra manera, con un énfasis más pedagógico. Y pues como ya lo mencioné, se necesita para usar estas una planificación, un modelo pedagógico que combine todas estas herramientas. Pueden existir más, lo vuelvo a mencionar porque depende de cada uno de nosotros, de quienes lo estamos usando, pero sí es importante tener esta planificación y claro, el modelo pedagógico. Además, se necesita la creación de recursos de parte del profesor. En este caso, ahí sí quiero mencionar que también se puede uno situar en estos bancos de recursos y recuperar algunos si es que no es necesario desarrollar los mismos. Pero lo mejor sería tener una mezcla. Como profesores deberíamos de ir construyendo algunos recursos para los estudiantes. Para esto yo recomiendo Canva, también es una aplicación que está en la web, la pueden buscar como www.canva.com. Es una herramienta muy sencilla de utilizar y se pueden generar una infinidad de recursos para utilizar en redes sociales. Me parece que puede ser de mucha utilidad para esto. Y bueno, ya llegando a las herramientas específicas o a las redes sociales específicamente, en el Facebook podrían utilizarlo como un elemento muy importante para hacer foros. Se puede diseñar una pregunta generadora o preguntas generadoras, colocarlas en el Facebook a partir de un grupo cerrado donde solo estén los estudiantes y con ello tratar de recuperar todo lo que los estudiantes conocen acerca de un tema. Eso sí lo queremos ver desde el punto de vista de la recuperación de conocimientos previos. Pero también cuando estamos dando información nueva o nuevo conocimiento, la podemos utilizar también a manera de foro y ahí más bien que los estudiantes a partir de las lecturas realizadas puedan debatir respecto a un tema específico. También en el Facebook se pueden realizar chats en tiempo real para discusiones o resoluciones de dudas también, pero creo que es más interesante utilizarlo para temas académicos concretos.
Y por otro lado, se pueden subir estos recursos que les había mencionado. Estos recursos que ustedes vayan generando o recursos que vayan recuperando de algún otro lado. También pueden usarlo para compartir información, tanto ustedes como entre estudiantes. Vale mencionar que las redes sociales son un medio donde los jóvenes interactúan, digamos, de manera natural, por llamarlo o decirlo de alguna manera. Entonces estamos en el mundo de los jóvenes. No quiere decir que no sea de los adultos tampoco, o sea, nosotros estamos también allí, pero los jóvenes son más sueltos. Entonces, la recomendación es tratar de entrar por los intereses de los jóvenes, claro, tomando en cuenta estos programas educativos o programas de curso o de clase para desarrollar los mismos, ¿no? Por otro lado, el WhatsApp. Esta es una herramienta, como ya le había dicho, para mí un poco más administrativa, académica, porque ahí puedo resolver dudas de fechas de entrega, puedo resolver dudas de algún detalle de alguna tarea específicamente, puedo conformar grupos, ahí puedo inclusive decir, vamos a hacer un boletín y en ese boletín van a colaborar 4 o 5 personas. Entonces, puedo conformar los grupos yo como profesor o ellos mismos pueden ir abriendo sus subgrupos. Ahí ya depende más de qué quiera hacer el profesor, pero podría estar en cada uno de estos grupos para ir conociendo o viendo esa interacción entre cada uno de ellos para la construcción de la asignación o la tarea. Por otro lado, también se puede utilizar para chats en tiempo real. De nuevo, creo que es importante mencionar esto. Se puede hacer fácilmente, sí, pero yo recomendaría más el Facebook. Por otro lado, también se pueden compartir algunos organizadores gráficos que ustedes vayan generando o recuperando de otros espacios. Y Pinterest se puede usar como una herramienta de investigación. Ahí los jóvenes podrían estar realizando alguna investigación sobre algún tema específico o creando sus propios recursos digitales que puedan ser colgados en esa red social. Abrir tableros y en esos tableros ir colocando los resúmenes, cuadros sinópticos, mapas mentales de algún tema específico que ustedes les puedan asignar. Y claro, estas herramientas se van a ir combinando en función de cómo ustedes vayan haciendo la asignación. Por ejemplo, yo tengo un foro con esta asignación, ellos van interactuando en este foro. En el WhatsApp yo puedo ir dando lineamientos de deberían de tener A, B, C, D como criterios que van a ser evaluables. En el mismo Facebook también, pero en el WhatsApp se pueden ir aclarando las dudas específicas de qué subir, qué no subir. Y para el caso específico de Pinterest, pueden ir generando un tablero sobre el tema específico e ir subiendo imágenes que ellos mismos vayan construyendo al Facebook, por ejemplo. Esa es una articulación de las distintas redes que les estoy mencionando. Y el Google Forms pues se puede utilizar muy fácilmente para evaluar. Google Forms puede utilizarse para evaluaciones objetivas, aunque desde mi punto de vista no son tan valiosas como las que son más rigurosas para recoger elementos cualitativos. Pueden hacerlas mixtas, de hecho, poner ejercicios de falso y verdadero, de selección múltiple, pero también poner preguntas abiertas, donde se denote la reflexión de los estudiantes y ahí se puedan evidenciar si alcanzaron o no las competencias. Y por otro lado, también se pueden realizar de forma automática las gráficas de quienes han ido aprobando ciertas evaluaciones que ustedes van a ir colgando. Creo que eso es muy importante de mencionar. ¿Qué les recomendaría para elaborar o diseñar un curso? Lo primero es no tratar de trasladar la clase presencial a lo virtual. Ese no es el fin. La educación virtual no busca eso.
La educación virtual tiene modelos pedagógicos específicos, tiene recursos mediados para el mismo. Entonces, venir y tratar de tomar un PDF que yo puedo decirles a ellos que lo descarguen de tal lado, o yo entregárselos vía electrónica y que lo lean, para luego solo hacer un ensayo, eso realmente no es hacer educación virtual. Entonces, sí hay que repensar mucho cómo ser más creativos e innovadores para el uso de estas herramientas tecnológicas. Por otro lado, ya lo mencioné al inicio, pero me gustaría recalcarlo, es tener un modelo pedagógico claro, con principios que nos lleven a establecer qué queremos lograr con estos procesos educativos. Por otro lado, también usar herramientas, recursos disponibles de la web. Ya les mencionaba Canvas, Pinterest, que tiene recursos dentro de la misma red social. Facebook también tiene muchos recursos, cada vez más, porque ahí se pueden colgar artículos. Uno puede estar siguiendo a medios educativos o páginas educativas importantes alrededor del mundo, y de ahí se puede ir recuperando información importante. Y pues lo que han visto ahorita o lo que les he mencionado es que yo le he puesto a un uso, una mezcla o un mix de recursos. No utilizar solo uno, no utilizar solo Facebook, no utilizar solo WhatsApp, sino hacer un mix de todo esto. Claro, eso dependerá mucho de la conectividad, del acceso al que cuenten los estudiantes, pero esta sería la mejor apuesta. Si es difícil, entonces se puede priorizar a una red social. Y pues, por último, sí mencionar que sería valioso ir repensando en trabajar por proyectos. Por ejemplo, ya les decía que los estudiantes podrían elaborar un boletín anteriormente. En este boletín, los estudiantes sí y solo sí van a tener que hacerlo si trabajan colaborativamente. Lo segundo es que van a tener que escribir. Entonces ahí vemos comunicación y lenguaje, por ejemplo. Si el tema es el coronavirus, entonces van a tener que investigar en medios que hablen de seguridad e higiene personal. Y van a utilizar también algunos elementos de biología, de química posiblemente. Depende la asignación, depende el diseño de la actividad. Pueden también hablar de proyecciones en este mismo tema, o sea, pueden hablar de porcentajes, pueden hablar de estadísticas. Entonces ahí por su peso van cayendo otros, van cayendo matemáticas, por ejemplo, también. Entonces mi recomendación es hacer un mix de redes sociales, pero también un trabajo por proyectos que va a ser más provechoso y van a poder evaluar más de una asignatura a la vez. Si estamos hablando del sistema educativo superior, creo que eso conlleva algunos otros elementos como la coordinación con otro catedrático. Por ejemplo, yo soy el catedrático de matemáticas o estadística, entonces coordino con el catedrático de comunicación y lenguaje. Entonces ahí ya puedo decir, vamos a hacer este proyecto y así las dos áreas van a ser abordadas y van a ser evaluadas también a partir de esos resultados o productos concretos. Entonces, como ven ahí, hay una innovación importante en cuanto a lo curricular y pues ayudaría muchísimo también a los jóvenes porque le van a ver un sentido para la vida, algo muy práctico. Y bueno, pues cualquier cosa, estoy a la orden, pueden escribirme, mi dirección de correo va a estar en la página web de este seminario y pues ha sido un gusto saludarlos. Un abrazo y se cuidan mucho. Feliz tarde.